Buenas tardes y bienvenidos sean todos nuestros oyentes en esta tarde. Estamos aquí con el propósito, ¿verdad?, de compartir con ustedes la palabra de Dios. Les recordamos nuestro número telefónico en cabina, en WhatsApp, el 64-120-1655. Y en Facebook nos encuentran en facebook.com/Piedra Angular, YouTube, Radio Piedra Angular. Por allí, por estos medios, podrán escucharnos en esta tarde. Bienvenidos sean todos a este programa Piedra Angular 106.5 FM. En esta tarde, pues, estamos aquí, pues, contentos, felices, porque Dios nos da la vida. Dios nos permite, pues, en esta hora, pues, exponer su palabra, un mensaje que viene del cielo, un mensaje que viene de Dios para su vida, la vida de cada uno de todos aquellos que nos escuchan por allá, en los lugares quizás más escondidos, en las sierras, pero Dios en esta tarde tiene un plan para su vida. Y en esta hora, pues, hemos de compartir con ustedes la palabra de Dios. Nosotros hemos llegado a ver en las playas, en los balnearios, a personas que están capacitadas, ¿verdad?, para, pues, o entrenadas para salvar vidas, quienes se meten a la playa, quienes se meten a las albercas, y pues hay gente que está observando, no sé, que por ahí uno se esté ahogando, y pues ellos tienen, ¿verdad?, ese trabajo de rescatar a aquellas personas para que no pierdan la vida. Bueno, de una manera similar, ¿verdad?, así Dios envió a Jesucristo a esta tierra para salvar a los pecadores. Tenemos hoy en las Escrituras, en 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 16, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a considerar en esta tarde la palabra de Dios, pero antes que iniciemos, vamos a orar, voy a orar para que Dios bendiga este momento, la vida de cada uno de ustedes que nos escuchan a través de estos medios. Y ¿qué es orar? Es platicar con Dios, es pedirle a Dios. Y bueno, si usted puede hacerlo ahí en su casa, donde se encuentre, cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que en esta hora, pues Él venga a hablar a su corazón. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder, Señor, acercarnos a tu presencia. Muchas gracias porque nos das la vida. Gracias porque aún en medio de las circunstancias que se están viviendo hoy en día, tú nos has guardado y has bendecido nuestra vida. Muchas gracias, pero ahora tu palabra, Señor, se va a exponer. Permite que esta tu palabra, Señor, llegue al corazón de los oyentes en esta tarde. Obra en cada vida, tu Espíritu Santo esté ministrando en la vida de cada uno en este momento. Mi vida la pongo en tus manos, Señor. Úsame, Padre. Dame de tu gracia, seas tú el que hable, seas tú el que se mueva en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre, porque sé que nos oyes y que tú, Padre, ya te estás glorificando. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. Vemos aquí en la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Bueno, Cristo salva a los pecadores. Dios, en su plan, tuvo a bien enviar a Jesús, su Hijo, a esta tierra con el propósito de salvar a los pecadores. Fíjese, mucha gente piensa que no peca porque dice, bueno, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, pero tan solo con el pensamiento, con las malas acciones, con el mal proceder, se ofende, se peca delante de Dios. Todos en esta tierra venimos a nacer con una naturaleza caída, una naturaleza que se inclina al mal, que se inclina al pecado. Pero la Biblia nos habla que Jesús vino a salvar a los pecadores.
La Biblia en San Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos ahí en ese versículo de la palabra de Dios, que lo conocemos como el corazón de la Biblia, el amor de Dios tan grande de despojarse de su Hijo Jesucristo, enviarlo a esta tierra con el propósito de que él diera su vida en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Dios vio la grande necesidad que existía y que sigue existiendo en este mundo, de que el hombre se pierde por el pecado. El hombre lleva un camino torcido, un camino hacia el mal, un camino que al final, si el hombre no se arrepiente, lo conducirá al mismo infierno. Pero aquí vemos en el pasaje de Timoteo, ¿verdad? Cuando San Pablo escribe a Timoteo y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos los hombres. Esta palabra, lo que dice la Biblia, es la palabra de Dios, es palabra fiel, es una palabra digna de que cada uno de los que nos están escuchando en esta tarde, es digna de que ustedes la reciban, porque Cristo Jesús vino a este mundo para salvarte. ¿Salvarte de qué? Salvarte de la condenación eterna, salvarte de la vida que llevas y darte una vida nueva en Cristo Jesús. Esta palabra es digna de que hoy tú la aceptes, tú la recibas en tu corazón, que tú aceptes el mensaje que Dios tiene hoy para tu vida, para que no te pierdas. Y decía el apóstol San Pablo que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y él decía: de los cuales yo soy el primero. San Pablo, antes Saulo de Tarso, quien fue Saulo de Tarso, era un hombre que persiguió a la iglesia de Cristo, un hombre pecador, y él se reconocía: de los cuales yo soy el primero. Cada uno de nosotros como seres humanos debemos de reconocer que somos pecadores, que somos faltos ante la presencia de Dios. De alguna o de otra manera llegamos a pecar, llegamos a fallar, llegamos a cometer cosas que son indebidas. Hay muchas personas hoy en día, ¿verdad?, que pecan deliberadamente con su boca, con sus ojos, codiciando lo que tiene el prójimo, codiciando a la mujer del prójimo, codiciando al hombre del prójimo, y eso es un pecado muy grande delante de la presencia del Señor. Robar, matar, mentir, todo esto es pecado. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nosotros encontramos pasajes en la Escritura que nos hablan de gente pecadora, gente que el Señor rescató, gente que Dios perdonó en su misericordia, porque déjame decirle que la misericordia de Dios es grande y se extiende sobre nosotros, y Dios nos da la oportunidad de que cada uno pueda arrepentirse. Tenemos en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, que voy a leer para ustedes, del versículo 37 al 39, y la Biblia nos habla así, y nos dice: he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en esta casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con sus cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo de ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Después, ¿cuál de estos le amará más?
Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré, no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que perdona, poco, poco ama. Y a ella le dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cristo salva a los pecadores. La mujer pecadora obtuvo la salvación. Y no tan solo obtuvo salvación, sino también obtuvo el perdón de sus pecados. Era una mujer reconocida en el pueblo por ser una mujer pecadora. Una mujer que pecaba y que la gente sabía que esa mujer, pues era una mujer pecadora. Y esta mujer supo que Jesús había entrado a casa de un hombre fariseo. Y esa mujer, en su grande necesidad, buscaba la paz, buscaba la salvación, buscaba el perdón, buscaba la libertad interior que ella estaba necesitando. Y dice la Biblia que esta mujer entró a la casa del fariseo y llevaba en sus manos un alabastro de ungüento. Y esta no se atrevió a ver al Señor Jesús de frente, sino que esta mujer entró y estaba detrás a los pies de Jesús. Pero esta mujer iba con un corazón tan necesitado de la misericordia de Jesús, tan necesitado del perdón, tan necesitado de ser libre de aquella vida que ella llevaba. Y dice la palabra del Señor que ella comenzó llorando a regar con sus lágrimas sus pies. Déjeme decirle que Dios conoce aún el lenguaje de las lágrimas. Ella no expresó palabra, sino que ese llanto, ese lloro salía de lo profundo de su corazón. Jesús conocía el corazón de aquella mujer que verdaderamente ella estaba arrepentida de la vida que llevaba, esa vida de pecado, esa vida de miseria. Y aquella mujer, ¿verdad?, lloraba a los pies de Jesús y con sus lágrimas regaba sus pies y los limpiaba con sus cabellos. Ella no tomó una toalla, no tomó un trapo, sino ella con sus propios cabellos limpiaba los pies de Jesús. Y no tan solo ellos, sino también besaba sus pies y los ungía con aquel ungüento. Ese ungüento era en aquellos tiempos un ungüento, un perfume muy caro. Era de mucho valor, era de mucho costo. Sin embargo, a ella no le importó, ¿verdad?, que ese perfume fuera derramado a los pies del Señor Jesús. Esto le agradó al Señor. Esto le agradó tanto que el Señor vio, ¿verdad?, el corazón de aquella mujer que verdaderamente estaba arrepentida, halló gracia a los pies de Cristo. Y aquel fariseo decía, ¿verdad?, la escritura, que le había convidado a aquel fariseo, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Jesús no sabía. Jesús es el profeta de profetas. Jesús sabía que aquella mujer era una mujer pecadora, pero también sabía que era una mujer que estaba arrepentida y que tenía un corazón contrito y humillado ante su presencia. Y entonces, ¿verdad?, dice la escritura que respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y aquel dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, él los perdonó
A ambos les perdonó su deuda. Y le pregunta después cuál de estos le amará más. Y aquel fariseo dijo, pienso que aquel el cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y dijo, vuelto a la mujer, Simón, esa es la mujer que está aquí. Entré a tu casa y no diste agua para mis pies, porque en aquel tiempo se acostumbraba a que si llegaba una visita a casa, a aquella mujer no le importó ungir, gastar ese líquido, ese ungüento, ese perfume a los pies de Cristo. Ella se acercó al Señor con fe, creyendo que Él era el único que podía hacerla libre de sus pecados. Él podía hacerla libre de la vida que llevaba. Aquel hombre fariseo que recibió al Señor Jesucristo no le dio beso, no ungió su cabeza con óleo. Sin embargo, esta mujer, ¿verdad?, derramó todo un ungüento en sus pies, derramó sus lágrimas. No le importó, ella solamente creía y le importaba que Él le perdonara, que Él la hiciera libre. Y dice la Escritura, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que perdona, poco ama. Aquella mujer fue libre en ese momento. ¿Por qué? Porque ella se arrepintió, porque ella se acercó al Señor para pedir su misericordia, aunque no se lo dijo verbalmente, pero sus lágrimas lo decían todo, porque Jesús conocía el lenguaje de aquellas lágrimas. Jesús conocía su corazón, que realmente aquella mujer estaba arrepentida y que necesitaba el perdón de sus pecados. El Señor le perdonó, el Señor tuvo de ella misericordia y le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Ella creyó, eso es tener fe. Yo no sé qué hayas cometido, yo no sé cuál sea tu vida, yo no sé qué pecados hayas cometido, pero sabes, hay esperanza en Jesús. Hay esperanza si tú te acercas a Él y te humillas como esta mujer y le pides que te perdone, que te haga libre de tus pecados, que te dé una nueva vida. Él lo puede hacer. La Biblia dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, así tan vergonzosos, vendrán a ser como blanca lana. La palabra de Dios es fiel. Dios es fiel. La palabra del Señor nos enseña que Él perdona los pecados, que Él es el único. No hay hombre que pueda perdonar pecados, solamente Dios puede perdonar tus pecados. No sé la vida que tú lleves, qué pecados hayas cometido y quizás te escondas de tu familia, pero sabes, Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón. Dios conoce cuál es tu proceder, Dios conoce cómo te conduces, Dios conoce qué vida llevas. Por eso el Señor hoy te habla, porque Él te quiere perdonar. Él te está dando la oportunidad para que tú te arrepientas y vengas a Él. No tan solo esta mujer recibió el perdón, no tan solo esta mujer recibió la libertad de su alma, si no hay más personajes en la Biblia que nos habla, ¿verdad?, de que el Señor les hizo libres, el Señor les perdonó, así como al Señor a ti también te quiere perdonar, el Señor te quiere hacer libre en esta tarde, en esta noche, ya casi, ¿verdad? Es necesario que hoy le pidas a Dios de su perdón y su misericordia. Aquí mismo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, también nos habla la Escritura y nos dice desde el versículo 1, y habiendo entrado Jesús iba pasando por Jericó, y era que un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura,
y corriendo delante, subiéndose a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirándole vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, lo vuelvo con el cuarto tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, Cristo salva a los pecadores. Zaqueo era un hombre pecador. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Zaqueo muchas veces le robó a las gentes, les cobró de más. Y la Biblia nos habla que cuando Jesús entró a Jericó, y no entró por casualidad, sino Jesús sabía que había necesidad, Jesús sabía que allí iba a haber salvación en ese día, y entró a Jericó. Y dice la Escritura que había un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico, era un hombre rico, un hombre que tenía dinero, pero era pecador. El dinero no nos puede salvar, lo único que puede salvar es Cristo. Y dice la Escritura que ese hombre era un hombre de baja estatura. A Jesús lo seguía muchísima gente, lo seguía multitud de gente, pero Zaqueo era un hombre de baja estatura. Dice la Biblia que él procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque él era muy pequeño de estatura. Dice la palabra que él corrió delante y se subió a un árbol llamado sicómoro para poder ver a Jesús, para poderle conocer. Él tenía la inquietud de conocer a Jesús porque la fama del Señor Jesús corría por todos los lugares, por lo que él hacía, por los milagros. Resucitó a los muertos, levantó a los paralíticos. Su fama corría por todos los lugares. Zaqueo quería conocer quién era Jesús. Y entonces se sube al árbol sicómoro. Él corrió ni tardo ni perezoso. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y díjole: Zaqueo. Jesús conocía a Zaqueo, tanto que lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y entonces la Biblia nos dice que descendió Zaqueo. Zaqueo se bajó del árbol y corrió y fue gozoso y le recibió en su casa. Y la gente murmuraba, la gente decía: ¿cómo es posible, verdad, que Jesús haya entrado a la casa de un hombre pecador, de un hombre ladrón? Pero Jesús vino a los pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo yo he defraudado a alguno, lo voy a devolver con el cuatro tanto, es decir, 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Aquí vemos y podemos comprender que Zaqueo se arrepintió. Zaqueo conoció al Salvador. Zaqueo conoció al Hijo de Dios, Jesús. Y entonces el Señor vio su corazón, que era sincero, que estaba arrepentido, y Jesús dijo: hoy la salvación ha venido a esta casa. ¿Sabes? Hoy Jesús quiere entrar a tu casa. ¿Cuál casa? Tu corazón. Jesús hoy quiere entrar a tu corazón. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Hoy Jesús está hablando. Jesús
entró al corazón de Zaqueo, Jesús entró a la vida de Zaqueo, posó en su casa, y Jesús también quiere posar hoy en tu corazón, en tu casa. Hoy quiere hacerte libre, hoy quiere perdonarte, pero hoy necesitas también reconocerte como Zaqueo. Hoy necesitas reconocerte y decir, pues, he defraudado, he pecado, he hecho lo malo, he mentido, he robado, he hablado de mi prójimo, he levantado falso testimonio, he hecho muchas cosas, pero tienes que decírselo a Dios. Tienes hoy que decírselo a Dios y decirle, perdóname. Y el Señor perdona. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Sabes? El Señor te sigue buscando. Él vino a buscar y a salvar. Él quiere salvarte. Él te está buscando para salvarte de la condenación. Él no quiere que el hombre se pierda. Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador viva, que el pecador se arrepienta. Tú necesitas arrepentirte hoy de tus pecados. Tú que me escuchas allí donde estás, en el trabajo, en tu casa, allí. Hoy puedes elevar una oración y decirle a Dios, perdóname porque he pecado, necesito el perdón, necesito la salvación. La Biblia nos habla de una parábola, la parábola del hijo pródigo. Tú la has llegado a escuchar y Dios te la vuelve a recordar en esta tarde de aquellos hijos que estaban con su padre, y uno de ellos, que es conocido como el hijo pródigo, le pidió la parte de la tienda que le correspondía a él. El padre se la dio. Aquel hijo malagradecido se fue, malgastó su dinero, lo derrochó como pudo, con mujeres, con vino, de la manera que él quiso. Se enlodó en el pecado. Pero la Biblia nos habla en aquella parábola que vino una grande hambre en aquella provincia. Aquel hombre se había gastado todo lo que tenía, había quedado en la miseria. Buscaba trabajo, buscaba quien le diera ayuda, pero no había. El único trabajo que pudo conseguir era limpiarle a los cerdos, a los puercos, darles de comer, y tenía prohibido comer de la comida de los cerdos. Él tenía hambre y deseó comer la comida de los cerdos, y dice la Biblia que aquel hombre, aquel hijo pródigo, recordó en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, y yo estoy aquí pereciendo de hambre. Aquel hombre estaba arrepentido de lo que había hecho, estaba arrepentido de la vida que llevó cuando él lo tenía todo en la casa de su padre. Lo había desperdiciado, lo había hecho a un lado, y estaba arrepentido y recordó, ¿verdad? Y él decía, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos. Mataste como uno de tus jornaleros. Y aquel hombre regresó a su casa, y dice la Biblia que aquel padre lo miró de lejos. ¿Qué quiere decir con esto? Que al estar mirando de lejos, el padre siempre estaba esperando que su hijo regresara. Siempre tenía eso en su corazón, de que su hijo regresaría tarde o temprano. Y cuando lo miró, ¿verdad? El hijo no corrió, sino el padre corrió y lo abrazó y lo besó. Y hizo fiesta. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Aquel hijo fue perdonado, fue recibido misericordia, le fueron puestas vestiduras nuevas. Dios quiere darte un corazón limpio. Dios quiere perdonar tus pecados. Si tú vienes a Él en esta tarde, Él te recibe con los brazos abiertos, así como aquel hijo pródigo, su padre le recibió, le besó e hizo fiesta. Así Dios también quiere hoy recibirte. Pero hoy necesitas venir a los pies del Señor, necesitas reconocer tu vida. Vives en adulterio, vives en pecado de fornicación, vives en una condición que es reprobada por Dios, estás hundido en el tabaquismo, estás en el alcoholismo. Dios puede hacerte libre de esa vida que tú llevas.
Ven así como aquella mujer pecadora que fue a los pies de Cristo y que no se sentía digna de mirarle frente, sino ella lo hacía por detrás y le lloraba. Tú puedes venir hoy y reconocerte ante la presencia del Señor. Puedes doblar allí donde te encuentras tus rodillas y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de tus jornaleros. Y no tan solo te hará como uno de sus jornaleros, no, Él te recibirá como hijo, pero hoy necesitas venir a Cristo, necesitas pedirle perdón y necesitas aceptarle como su Salvador. La Biblia nos habla de un hombre, ¿verdad? Y lo vemos allí en la epístola del apóstol San Pablo, lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos 30 al 34, y nos dice la Biblia: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaban la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Llevándolos a su casa les puso a la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Aquí vemos en la Escritura que aquel hombre carcelero que estaba al cuidado de San Pablo y Silas, que se encontraban en la cárcel por predicar el Evangelio, ¿verdad? Dice la Biblia que Pablo y Silas estaban alabando en aquella hora a Dios con todo su corazón, y las prisiones fueron abiertas, pero el carcelero estaba durmiendo, no se dio cuenta, y cuando abre sus ojos y ve que las celdas están abiertas, se espanta, quiso matarse, pero Pablo le dijo: no lo hagas, no te hagas daño. Y la Biblia nos dice que sacándolos fuera le dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y entonces le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo como tu Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no tan solo tú, sino también tu familia, los de tu casa. El Evangelio llegará a los de tu casa también, como en esta noche. Hoy el Evangelio está llegando a tu vida, la palabra de Dios está llegando a tu vida. Cree en el Señor Jesucristo, acéptalo como tu Salvador, que Él sea el Rey y Señor de tu vida. Ya no el pecado, ya no todo lo que el mundo ofrece, no. El Señor de tu vida sea Cristo, el que se siente en el trono de tu corazón para que Él gobierne tu vida, tu mente, tu carácter, tus emociones. Jesús hoy quiere entrar a tu corazón, pero hoy necesitas aceptar a Cristo. El carcelero dijo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué harás para ser salvo? Cree, tan solamente cree. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por ti, que Jesucristo soportó el cruel tormento por ti. Cree en el Señor Jesucristo. Hoy recíbelo en esta tarde como tu único y suficiente Salvador, y entonces pasarás a ser hijo e hija de Dios. Usted que me escucha en esta hora, hoy acepte a Cristo. Hoy pídale perdón a Dios. Hoy pídale misericordia. Mucha gente cree y dice: yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero déjeme decirle que no es así, porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron diole autoridad, potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Si usted recibe hoy a Jesucristo, si hoy cree en el Señor Jesucristo, si usted le acepta en su corazón como su Salvador, entonces será hijo de Dios. De otra manera, solo es una criatura de Dios. Pero si usted quiere ser hijo de Dios, hoy acéptelo en su corazón como su Salvador. Hoy recíbalo como su Salvador y pídale perdón, y Él extenderá el perdón para usted. Usted sentirá la libertad que hay en Cristo Jesús. Usted sentirá en su corazón esa libertad, porque Él es el libertador. Cristo es el libertador. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Quién es esa verdad? Cristo. Y Cristo le hará libre.
libre de la vida que usted lleva, libre del adulterio, libre de la fornicación, libre de la hechicería, libre de la lujuria, libre del pecado, cual sea que es que usted esté practicando. El Señor le hará libre, pero hoy venga Cristo, hoy haga conmigo una oración y va a decirle: Señor, perdóname, te acepto como mi Salvador. Allí donde se encuentre, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Si usted quiere doblar sus rodillas, si usted quiere llorar, si usted dice: ya no aguanto más esta vida, dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ya está cansado de esa vida que lleva, ya está cansado del pecado, quiere ser libre, ya no quiere más esa vida. Hoy doble allí sus rodillas donde se encuentre. Está en su casa, doble sus rodillas, incline su rostro, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Padre nuestro, en esta hora te ruego que me perdones en el nombre de Cristo, porque he pecado, porque he fallado delante de ti, porque he llevado una vida de pecado, una vida de desobediencia, una vida de adulterio, una vida que a ti no te agrada. Te pido que me perdones, Padre, perdóname en el nombre de Cristo, perdóname, hazme libre de todos mis pecados, limpia mi corazón con la sangre de Cristo. Ten misericordia de mi alma. Yo no quiero que mi alma vaya a la condenación. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero la gloria eterna. Yo quiero estar contigo. Perdóname, Señor. Hoy en esta hora te recibo como mi Salvador. Ven a mi vida. Ven a mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí estoy en esta hora, Padre. Ten de mi alma misericordia, ten de mí misericordia, y hazme tu hijo, Padre, hazme tu hija, Señor, ten piedad de mi alma. Ya no quiero ser más una criatura, sino quiero ser hijo tuyo. Perdóname, lávame, límpiame y hazme libre por el poder de Jesucristo. Ten misericordia de mí, toma mi vida en tus manos y obra misericordia. Hazme sentir la paz que tú das, hazme sentir el gozo que tú das en mi interior, en mi alma, que puedas, Señor, ahora buscarte, ahora congregarme en un templo donde se predique tu evangelio, donde se predique tu palabra, y así poder caminar contigo, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, que hoy has recibido al Señor Jesucristo, es necesario que te congregues en una de las iglesias más cercanas a tu domicilio, una iglesia cristiana pentecostés, donde se predique el Evangelio de Cristo, y así tú puedas llevar una vida cristiana, tú puedas crecer conforme a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y adelante. Mi corona, Jesús, me dará. Decide